Bienvenido al curso de taller de sistemas operativos. En el tema número 4, que es interoperabilidad entre los sistemas operativos, podemos decir que trata de la habilidad de dos o más sistemas o componentes que permiten intercambiar información o datos y que puede ser utilizar la información o datos entre todos los que intervienen en la comunicación. Este tema viene en dos puntos. El 4.1.1 son sistemas de archivos y recursos. Básicamente se verán lo que es el NFS, el SMB y la compartición de recursos, y en este momento solamente se menciona lo que son las impresoras. El 4.1.2 que tiene que ver con comunicación entre procesos, es decir, cómo se van a mover los datos, y puede ser entre sockets, que son áreas de memoria que permiten intercambiar los datos entre diferentes aplicaciones en el mismo ordenador o entre diferentes ordenadores. Y el otro tema que se logra la interoperabilidad es RPC, Remote Procedure Call. O sea, es la llamada procedimientos remotos. Ya más a detalle en el 4.1.1, que son los sistemas de archivos y recursos, existe una gran complejidad para poder mover los datos desde y hacia plataformas distintas. ¿A qué me refiero con plataformas distintas? Juegos de caracteres que existen entre las diferentes plataformas. Uno de los más conocidos es el que se llama ASCII, de American Standard Code for Interchange Information, y el otro es el AFCD, que son de los juegos de caracteres más predominantes. Desde ahí existe ya cierta dificultad para mantener la compatibilidad cuando se transfieren datos desde y hacia diferentes equipos. Ahora, también debemos de considerar que existen diferentes protocolos. O sea, el protocolo es normas y procedimientos que se establecen para ponerse de acuerdo y poder lograr establecer una comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, pues es donde existe un emisor y receptor, y posteriormente esto puede ser invertido. Dentro de las complejidades que hay para poder intercambiar datos entre plataformas diferentes, pueden ubicar lo que son los mainframes, superordenadores, por ejemplo, unos de IBM, que se utilizan un juego de caracteres que se llama AFCDIC. En cambio, los que estamos acostumbrados son a las computadoras finales, por ejemplo las PCs, que eran propiamente de IBM, pero posteriormente pues cualquier otro fabricante las creó, y el juego de caracteres es el ASCII. Entonces aquí existen diferentes juegos de caracteres. El ASCII y el AFCDIC son caracteres menor o mayor longitud en cuanto a la cantidad de caracteres de los que están compuestos. Ahora le agregamos más complejidad cuando decimos en los procesadores se utilizan sistemas para considerar los dígitos más significativos o los menos significativos, básicamente en dos tipos de plataformas que les llamamos CISC y RISC. CISC viene de Complex Instruction Set Computer, o conjunto de instrucciones complejas, y RISC viene de Reduced Instruction Set Computer, o conjunto de instrucciones reducidas. Por ejemplo, del tipo CISC estamos hablando de los procesadores que son Intel y compatibles. Estos utilizan un Little Endian o dígito menos significativo, y en cambio los Spark de Sun, ellos utilizan un sistema de Big Endian o el dígito más significativo. Entonces podemos tener comunicaciones entre ordenadores que utilicen dígito más significativo y menos significativo. Esto es de lo que habla de que es transparente para el usuario que se está utilizando cuando se está comunicando plataformas diferentes, con juegos de caracteres diferentes, arquitecturas de procesadores diferentes. Los servidores, o sea, estos servidores van a NFS o SMB, que es el servidor Samba. Estos van a permitir intercambiar, por ejemplo, recursos como un archivo, una carpeta, todo un volumen, y recursos como la impresora. Incluso pueden englobarse en algo que se llaman dominios para poder acceder a los recursos como si los tuviésemos de forma local. Los dominios pueden ser dominio primario o puede ser un dominio de respaldo, y eso les da la ilusión de que es un solo equipo al que están accediendo, y resulta transparente la distancia, los protocolos, la arquitectura, el juego de caracteres que vienen incorporados en cada uno de los equipos donde se están accediendo esos recursos. Entonces, esto es lo que se refiere con la interoperabilidad. Ahora, existen algunos procedimientos como el stop, que permite ubicarlo del lado del cliente y del lado del servidor para hacer procesamiento de datos de una forma más rápida y más segura. Por ejemplo, cuando estamos transfiriendo datos utilizando el SMB en alguna de las versiones, que es la 1.0, esa versión en cuanto a seguridad pues es muy vulnerable. Entonces, la interoperabilidad de forma simple podría decir que se está llevando a cabo desde los programas utilizando sockets,
desde programas, la ejecución de programas o procedimientos para poder manipular espacios de almacenamiento, capacidad de procesamiento, recursos físicos como una impresora u otros dispositivos. Podemos tener compartidos no solamente las impresoras, sino cualquier otro tipo. Ahora, la comunicación entre procesos, dicen, bueno, básicamente son los sockets o los remote procedure call o las llamadas a procedimiento remoto. O sea, es cómo se está llevando a cabo, si ejecutamos un programa o compartimos un espacio de memoria. Por ejemplo, cuando hacen programación web, están utilizando lo que son los sockets, que es un espacio de memoria donde se dejan los datos. Por ejemplo, cuando ustedes habilitan un servicio web que está corriendo encima de un protocolo, puede ser HTTP o HTTPS, estarán utilizando diferentes sockets para poder intercambiar datos dentro del mismo equipo o fuera del equipo. Ya las distancias, las arquitecturas, los juegos de lenguajes, los sistemas operativos, es transparente para el usuario para intercambiar la información y poder lograr la interoperabilidad. Bien, hasta aquí sería a grandes rasgos lo que se vería en el tema número 4, asimilar, aplicar, generar y difundir conocimiento por la cultura de la humanidad.